cuanto al uso de la ducha caliente, hombre, realmente el calor por sí mismo puede ser un hipotensor, pero no sería yo el que recomiende a un paciente que tiene una crisis hipertensiva que se vaya a la ducha a ver si baja la tensión. Que no se lo recomendaría. Que no se lo recomendaría, aunque puede ser que acabe bajando, pero realmente es poco prudente como enseñanza general. Lo que le recomendaría sería acudir al centro de salud, a un dispositivo sanitario, que seguro que hay algunos cerquita. Aquí en Andalucía los tenemos cerquita. ¿Y cuándo tiene que hacer eso? ¿Cuándo se considera que la tensión, las cifras de tensión necesitan de ir a un servicio de urgencia o a un centro de salud? Hombre, todo parte de podríamos decir que ser hipertenso es tener una presión sistólica a tensión alta más de 14 y tener una tensión mínima más de 8,5 o 9. Y yo, hombre, como recomendación general a un paciente que tiene una cifra de tensión alta de 17 o más, o una cifra de presión baja de 95 o más, en principio, independientemente de cómo sea su estado, cómo se encuentre físicamente el paciente, por supuesto, si tiene síntomas, esta recomendación es más fuerte aún, pues yo le recomendaría que acudiera a un dispositivo de salud, porque es un punto en el cual no sabemos si la tensión va a seguir subiendo, lo que comentaba antes, o no, o se va a controlar y va a bajar, ¿no? Yo creo que lo recomendable por precaución es acudir al centro de salud más cercano. Vale, con toda la tranquilidad del mundo, porque puede ser que eso, pues que eso se quede ahí o baje, y seguro que si se tranquiliza, ¿no? Hombre, en otras ocasiones también puede ocurrir que en hipertensos de larga evolución, que ya conozcan bien su enfermedad, el paciente tenga conocimiento de cómo tratar, cómo autotratar de alguna manera esta tensión de acuerdo con las recomendaciones previas que su médico de salud haya establecido con él, ¿no? Claro. Es probable que el médico, si conoce muy bien la evolución del paciente y de vez en cuando esto le pasa de forma esporádica, pues le haya recomendado que si en alguna ocasión tiene más de 16, 17 tal, que tome una dosis adicional de tal fármaco, ¿no? Si eso está perfectamente claro y el paciente tiene capacidad de hacerlo, puede ser una solución parcial. Como recomendación general no, sería un grupo muy específico de pacientes que conozcan bien su enfermedad y que tengan una relación con su médico fluida, ¿no? Aquí también tenemos una pregunta de un paciente que no sabemos cuál es su situación de origen, qué enfermedad de corazón tiene, pero nos pregunta si es recomendable que una persona con hipertensión, sin que haya sufrido hasta el momento ninguna angina de pecho ni ningún infarto, lleve consigo una cafinitrina, una pastilla de estas que... Sí, yo creo que en principio no es una actitud recomendable. No es una actitud recomendable, puesto que es una situación diferente al paciente que ya ha tenido un evento, es decir, al paciente que ha tenido un infarto, que siempre debe llevar consigo la cafinitrina bien en forma de comprimido o en spray de debajo de la lengua. El paciente que no ha tenido eventos, en principio no es necesario que lo lleve, entre otras cosas porque podría darse la situación de que presente una molestia que le haga dudar y que él interprete que es una angina de pecho y no lo sea. Y tome cafinitrina, y la cafinitrina es un fármaco que cuando está bien usado tiene unos efectos beneficiosos muy importantes, pero cuando está mal usado puede tener efectos no deseados, como son, por ejemplo, una bajada de tensión arterial enorme, ¿no? Por tanto, no es recomendable como pauta general llevar cafinitrina por si acaso. Perfectamente claro para esta persona que nos pregunta y para otras que pudieran tener la misma duda, no es recomendable. Y otra pregunta que nos ha llegado también sobre prevención de enfermedades cardiovasculares y fármacos, y es sobre la aspirina. Si la aspirina previene las enfermedades cardiovasculares y si es aconsejable tomar una aspirina todos los días por sistema. Esta pregunta, que parece fácil, es realmente muy difícil y despierta mucha controversia entre la comunidad científica, entre los médicos, ¿no? Porque realmente, aunque hay opiniones para todos los gustos, realmente
los grandes estudios, los grandes ensayos hechos en grandes poblaciones que toman aspirina de forma general sin haber tenido previamente un infarto, por ejemplo, como forma de prevenir que ocurra, pues nos dicen varias cosas, que si bien el tomar una aspirina diariamente puede prevenir algo la aparición de un infarto, en una población general, en una gran población general, también tiene efectos adversos, como son los sangrados digestivos. Entonces, sí que las recomendaciones o el consenso general es que cuando existen factores de riesgo, una edad mayor de 55 años, 60 años, existen factores de riesgo como la diabetes, la hiperlipemia, que se van sumando. Si el paciente tiene un riesgo hemorrágico bajo, es decir, no tiene antecedentes de úlcera, de sangrado, etcétera, pues puede ser aconsejable el tomar una aspirina infantil, una dosis de no más de 100 miligramos al día como forma de prevenir, pero siempre asegurándose de que el riesgo de sangrado digestivo es bajo. Por lo tanto, como no está tan claro ni para toda la gente, debería de seguir las recomendaciones de su médico en este caso también, ¿no? Muy bien. Pues tenemos muchas preguntas sobre un tema que preocupa mucho a los pacientes y a las personas con enfermedades de corazón, y es sobre el tema de la alimentación. En los talleres de formación de la Escuela de Pacientes es uno de los temas que más trabajamos y que suscita mucho interés, ¿no? ¿Cuáles son los pilares básicos de la alimentación de una persona que tiene problemas de corazón o que quiere cuidar su corazón para prevenir enfermedades? Sí, en el entorno, en el sitio donde vivimos, bueno, nosotros tenemos la dieta mediterránea. La dieta mediterránea es una dieta muy equilibrada, es un poco la envidia, entre comillas, de los países anglosajones, puesto que está basada sobre todo en el consumo de verduras, de hortalizas, de frutas, de legumbres, de pescado, de nuestro aceite de oliva. Tiene propiedades también importantes protectoras, y esto es algo que tendríamos que cuidar en la población general, y por supuesto con mucha mayor fuerza en los pacientes que tienen ya un evento, una patología cardíaca, ¿no? Cardiovascular. Y esto es algo que es importante de cuidar y de difundir. Yo creo que las campañas de prevención son importantes. Muchas veces el sistema sanitario cuida mucho a cuando el paciente ha caído en la enfermedad, pero probablemente los esfuerzos los debíamos de concentrar mucho más en la prevención, es decir, antes de que ocurra nada. Realmente si esto se hiciera de forma sistemática en grandes poblaciones, el grado de, o sea, lo que obtendríamos con la inversión que hacemos sería enorme, ¿no? Y esto decía que es un poco la envidia de los países anglosajones, y es un poco lo que los países anglosajones están imitando de nosotros, y paradójicamente es un poco lo que nosotros estamos empezando a olvidar, puesto que al mismo tiempo nos hemos ido contaminando de hábitos de alimentación de otros países, ¿no? Y bueno, a nadie se le escapa que nuestros niños toman más hamburguesas, más fritos, más bollería industrial, salchichas, muchas calorías, y todo eso está en relación con el sobrepeso y también con la aparición de factores de riesgo, ¿no? Por tanto, yo creo que esa pregunta es una pregunta importante y que nos debe hacer reflexionar a todos y no abandonar lo que desde siempre hemos tenido como una de nuestras joyas, que es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, que consiste fundamentalmente en eso: fruta, verdura, legumbres, pescado, aceite de oliva. Aceite de oliva. Sobre el aceite de oliva hay una pregunta en las redes, una duda, ¿no? Dicen algunos pacientes, pero si el aceite de oliva es una grasa, ¿es saludable? Sí, es una grasa que podríamos considerar que cuando la consumimos en su justa medida, pues es una grasa beneficiosa, ¿no? Y es una grasa beneficiosa por sus componentes. El aceite de oliva es muy rico en vitamina E, y la vitamina E es un potente antioxidante, y al ser un potente antioxidante es un protector en general contra la enfermedad cardiovascular, y al mismo tiempo es muy rica en ácido oleico, que es un ácido graso, pero un ácido graso monoinsaturado, y rico también en poliinsaturado, no es una grasa saturada,
Y realmente las grasas saturadas son las que más relacionadas están con las enfermedades cardiovasculares. En cambio, el aceite de oliva, cuando se consume en unos términos adecuados, y me estoy refiriendo a no consumir al día más de 20 o 30 gramos de aceite de oliva, pues realmente es un factor protector contra la enfermedad cardiovascular. Más allá de ese consumo, más allá de 30 o 40 gramos, hombre, el riesgo que ocurre es que el aceite de oliva es muy rico en calorías, ¿no? Si realmente consumimos más aceite de oliva del que está recomendado para protegernos, al final nos protegemos pero vamos ganando peso, ¿no? Con lo cual el equilibrio de lo que ganamos y perdemos ya puede empezar a resultar perjudicial, ¿no? Por tanto, la respuesta sería que el aceite de oliva consumido en sus justos términos pues es un factor protector y que es un dato que identifica a países del Mediterráneo como son España, Italia. O sea que es una grasa, nos dice el doctor Hidalgo, pero una grasa buena, una grasa saludable, de esas que no se acumula en los vasos sanguíneos, ¿no? De esas que no taponan los vasos sanguíneos, pero que, bueno, entre 30 a 40 gramos para no engordar por tomar mucho aceite. O sea que sería controlar un poco el aliño de la ensalada, no a chorro, sino con un par de cucharadas, ¿no? 30 o 40 gramos serán como un par de cucharadas, 2 o 3 cucharadas soperas de aceite en la ensalada o en la tostada de tomate de la mañana, ¿no? Y tenemos una pregunta también aquí curiosa sobre las verduras de hoja verde. Algunos pacientes nos preguntan si hay que eliminarlas de la dieta. Sí, bueno, es una pregunta también interesante y es sobre todo interesante para los pacientes que están en tratamiento anticoagulante. Es decir, hay pacientes que reciben anticoagulantes, que son fármacos que lo que tratan es de licuar, de poner líquida a la sangre. Son pacientes que han tenido, por ejemplo, una trombosis cerebral, que se forma por un coágulo, y lo que pretenden estos fármacos es licuar la sangre. Pues bien, hay verduras, la verdura de hoja verde, entre las que están las espinacas, las acelgas, etcétera, pues las coles también, pues son sustancias, son alimentos que son muy ricos en vitamina K. Realmente lo que hacen estos fármacos que les comentaba es neutralizar la vitamina K. Entonces puede ocurrir que si un paciente está tomando estos fármacos y toma todos los días en su dieta muchas verduras de hoja verde, pues no logremos el objetivo terapéutico por el que mandamos estos fármacos, que es poner la sangre líquida. Es decir, o dicho de otra forma, el consumo abundante de estas verduras nos puede dificultar conseguir que con estos fármacos licuemos la sangre y por tanto que logremos proteger al paciente de tener nuevos episodios de trombosis cerebral. Lo cual no significa que el paciente no pueda tomar verduras de hoja verde, sino que las tiene que usar o consumir con moderación. Y la moderación se estima en términos cuantitativos en poder consumir estas verduras 1 o 2 veces a la semana. Siempre es importante, siempre que la use cuando vaya al control del anticoagulante, referírselo a su médico, por si hubiera habido alguna alteración de las cifras terapéuticas de estos fármacos, que sepa el médico que puede ser debido a esto, ¿no? O sea que solo habría que tener precaución o moderación en el consumo de verduras de hoja verde las personas que estén en tratamiento con anticoagulantes. El resto de pacientes que no tomen anticoagulantes en principio no tienen que tener esa precaución. Y que incluso estas personas, pues 1 o 2 veces a la semana pueden tomar espinacas, coles o acelgas y decirlo cuando vaya a los controles. Bueno, creo que ha quedado perfectísimamente claro. Tenemos varias preguntas también, muchas preguntas sobre el alcohol, ¿no? Y sobre el alcohol, la cerveza, el vino, y en concreto sobre el vino, si es bueno para el corazón, hay que evitarlo. Sí, el vino se conoce, el vino también es muy rico en flavonoides, que es también una sustancia antioxidante y por tanto protectora del sistema cardiovascular, pero igual que decía antes con el aceite de oliva, el consumo del vino debe de ser un consumo responsable. Y entonces el vino es un factor protector, podríamos decir, cuando se consume en un número de 1 o 2 unidades al día.
Es decir, una copa o dos de vino bueno, y en España tenemos muchos vinos buenos, pues es un factor protector porque es muy rico en antioxidantes. Consumir más de eso, pues no, porque el consumo abusivo de alcohol tiene efectos perjudiciales también, ¿no? Cuando empezamos a consumir por encima de estas cantidades, pues el consumo abusivo de alcohol puede estar relacionado con enfermedades hepáticas, puede estar relacionado con otro tipo, también con el alcohol es muy rico en calorías, por lo tanto si consumimos mucho alcohol también podríamos ganar mucho peso. Pero la respuesta sería un paciente que padece o que ha tenido un evento cardíaco, la respuesta concreta sería que el consumo en una unidad o dos al día es un factor que puede resultar beneficioso. ¿Mejor el vino que otro tipo de alcohol? Sí, normalmente todo el alcohol en general, la cerveza, todos tienen en alguna proporción antioxidante, pero el vino, y fundamentalmente el vino tinto, probablemente es el que en mayor cuantía tiene estas sustancias protectoras. Pues nada, una copita o dos de vino tinto al día, pues recomendable. Muy bien. Hay aquí otro tema, seguro que viene... habrá más preguntas y seguro que tenemos más oportunidades, pero hay otros temas que también me gustaría plantearle al doctor Hidalgo porque son dudas que tienen nuestros pacientes. El siguiente bloque sobre el que me gustaría hablar es sobre el ejercicio físico, que es una preocupación recurrente en las personas que acuden a los talleres y seguro que compartidas con otras personas que tienen problemas de corazón, ¿no? Los pacientes saben que tienen que llevar una vida activa y que tienen que hacer ejercicio, pero muchas veces tienen la duda de hasta dónde, qué tipo de ejercicio, cuál es el más recomendado para personas que tienen un problema de corazón. El ejercicio físico se conoce que es altamente recomendable, ¿no? Realmente algo tan simple como caminar diariamente media hora, pues es un factor protector que está relacionado con una menor incidencia o una menor recurrencia, o sea, está relacionado con el hecho de que la enfermedad cardiovascular después de haber tenido un evento sea menos frecuente, o sea, que la posibilidad de tener nuevos episodios disminuya, ¿no? Por lo tanto, no hay que hacer grandes cosas, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero ya digo, una cosa tan sencilla como andar incluso a paso normal, no hace falta probarse, ir corriendo por la calle para entrenarse, sino que solo, o sea, caminar diariamente. Luego el ejercicio físico está relacionado también con un control del peso, ¿no? Es una forma también de tener una disciplina, también tiene otro efecto beneficioso y es un poco el estado de ánimo, el hecho de tener la disciplina de salir todos los días y pasear, pues significa mayor posibilidad de interacción con otras personas, la parte psicológica del paciente y lo que es la autoestima aumenta, claro, y por lo tanto todos son beneficios. ¿Y qué le recomendaría? ¿Qué tipo de ejercicio? Caminar es un ejercicio saludable y un ejercicio recomendado para personas que tienen... Sí. ¿Qué más? Porque los ejercicios más recomendables son los ejercicios aeróbicos, es decir, lo menos recomendables son los ejercicios de coger pesos. Los pacientes que han tenido un evento cardíaco, el coger mucho peso, hacer ejercicios con pesas, etcétera, no aportan nada, y en cambio todos los ejercicios que son aeróbicos, o dicho de otra manera, ejercicios de movimiento, pasear, hay pacientes que requieren un poquito más que pasear, o sea, tener un tapiz rodante, una cinta rodante, y llevar un ritmo, algo más que un paseo, pues hay pacientes cuando se hacen condiciones controladas y previa indicación o pauta del médico correspondiente, pues son ejercicios que se pueden hacer de forma muy segura y que aportan, ¿no?, a la salud cardiovascular. ¿Tiene que tener un paciente algún tipo de cuidado, tiene que observarse cuando, bueno, pues empieza a hacer ejercicio, empieza a andar o a montar en bicicleta o a nadar, o tiene que, no sé, tomarse las pulsaciones? ¿Hay alguna señal de alarma ante la que tiene que parar? Sí, hombre, probablemente los ejercicios aeróbicos son los que yo he comentado y lo que ha dicho, ¿no? Ejercicios de movimiento, paseo, bicicleta, natación.
Antes de, hombre, yo como recomendación general, antes de hacer una práctica de un ejercicio ya regular, que es lo que me comenta, de forma casi sistemática o de forma frecuente, yo creo que el paciente requiere una evaluación un poquito más detallada de su sistema cardiovascular, ¿no? Pues estamos hablando de pacientes que ya han tenido un evento. Claro, pacientes que han tenido, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Entonces son pacientes que, para responder un poco a la pregunta de hasta cuándo puedo llegar, probablemente habría que hacer antes otras cosas. Están los programas de rehabilitación cardíaca que luego podemos ver, la realización de pruebas de esfuerzo previas nos pueden decir hasta cuánto un paciente puede llegar. ¿Y eso dónde puede ir un paciente que ha tenido un infarto, por ejemplo, y que quiere empezar a hacer actividad física de una manera regular, todos los días y tal? ¿Dónde puede ir para que le digan cómo hacerlo, cuánto? Sí, hombre, cuando un paciente tiene un infarto agudo de miocardio, ya le digo que lo que tenemos que hacer es evaluar el riesgo cardiovascular, y en nuestra comunidad, afortunadamente, somos unos privilegiados, puesto que prácticamente en todos los hospitales, en mayor o menor grado, está disponible la rehabilitación cardíaca. Sobre todo en hospitales de segundo o tercer nivel, para pacientes de alto riesgo, pero también en los hospitales comarcales para pacientes de bajo riesgo. Entonces, digo que somos privilegiados porque el 70% de las unidades de rehabilitación cardíaca del país, de España, están en Andalucía. Y esto es algo que realmente es importante. Un paciente, cuando normalmente en los hospitales de tercer nivel, grandes hospitales, hay rehabilitación cardíaca para pacientes de alto riesgo, para pacientes moderadamente graves o graves. En los hospitales de segundo nivel hay normalmente también, prácticamente en todos. Si un paciente está en un hospital comarcal y desea hacer un programa de rehabilitación cardíaca, bien su médico le puede indicar los pasos a seguir, que pueden ser, si es de bajo riesgo, en el propio hospital, o si es de alto riesgo el paciente, le puede indicar cómo llegar a través del servicio de gestoría de usuarios hasta al hospital de tercer nivel, que están encantados de atender también a los pacientes de otras áreas. ¿Les podríamos decir a las personas que nos están viendo cuáles son los criterios de bajo riesgo, de alto riesgo, para que ellos sepan qué soy yo, en qué grupo estoy yo? Sí, bueno, básicamente el hecho de haber tenido un infarto agudo de miocardio ya está encasillando al paciente, o está perfilando que el paciente es un paciente de moderado o alto riesgo. No es igual un infarto agudo de miocardio que haber tenido una angina de pecho sin infarto, por ejemplo. No es igual haberse podido hacer un cateterismo y desobstruir todas las arterias y haberlas podido arreglar que no. Y luego un factor también muy importante es qué daño ha hecho el infarto al músculo cardíaco. Porque realmente no es igual que la afectación de ese músculo haya sido de un 50% de pérdida, de masa contráctil, de potencia del corazón, que haber perdido un 5%. Entonces, realmente cuando un paciente, nosotros va a una unidad de rehabilitación cardíaca, lo que hacemos es una evaluación global de esto que le cuento. Hacemos una evaluación de la ecografía del corazón, ahí vemos cuánta potencia contráctil, cuánto corazón, entre comillas, se ha perdido con el infarto, y también vemos, mediante la prueba de esfuerzo, mediante la ergometría, qué capacidad funcional antes del ejercicio tiene. Nos está contando un poco qué es esto de la rehabilitación cardíaca, y me gustaría que nos lo explicara un poquillo más, porque tenemos muchas preguntas también sobre esto, ¿no? Sobre los beneficios de la rehabilitación cardíaca, sobre qué es, sobre cuándo es el momento de hacerla, sobre dónde y cómo puede solicitarla. Bueno, rehabilitación cardíaca en sentido amplio es tratar de que un paciente que ha tenido un evento coronario, o sea, un infarto agudo de miocardio, aunque la rehabilitación cardíaca también se puede hacer en otras patologías, como la insuficiencia cardíaca, pero normalmente está mucho más asentada en el ámbito de un paciente que ha tenido un infarto agudo de miocardio. Lo que trata la rehabilitación cardíaca es volver a llevar al paciente a su estado previo en el mayor grado posible. Es decir, después de haber tenido un infarto agudo de miocardio, un paciente es como un choque brutal en su vida.
El paciente se queda en una situación que no sabe qué hacer, no sabe qué comer, no sabe si puede trabajar, no sabe qué ejercicio hacer, no sabe cómo se puede relacionar con los demás. Todo son dudas, su sexualidad, todo, absolutamente todo es como si se hundiera, ¿no? La rehabilitación cardíaca realmente es un programa multidisciplinar que abarca todas estas facetas y que está integrada, en la cual participan profesionales cardiólogos, enfermeras, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera, que lo que tratan a través de aspectos de educación, de nutrición, etcétera, es llevar al paciente, y de ejercicio, y de un programa de ejercicio controlado, llevar al paciente a una situación lo más parecida a la situación que previamente tenía y que gane en confianza y en seguridad, ¿no? Ajá. Qué bien, muy interesante. Sobre algunas de las preocupaciones o de los miedos que usted nos comentaba que sienten los pacientes después de tener un episodio cardíaco, tenemos algunas preguntas también. Una de ellas es sobre el estado de ánimo. Nos preguntan algunos pacientes si por qué la relación esa, ¿no? del estado de ánimo, de sentirse deprimido, de sentirse como poco capaces, ¿no? Cuando uno ha tenido un problema cardiovascular. Sí, voy a y lo más importante, ¿qué puede hacer ante eso? Si eso tiene solución. Sí, yo creo que volviendo casi a la pregunta anterior o a la respuesta anterior, eso precisamente es lo que pretende la rehabilitación cardíaca. Es un choque brutal cuando uno atiende a un paciente, incluso joven. Tenemos pacientes que han tenido un infarto con 40 y pocos años, que es la vida de su familia depende de ellos, que tienen un trabajo que puede ser incluso trabajo de esfuerzo físico importante, y que de pronto en la cama ven que el hecho de que ellos no puedan seguir desempeñando su trabajo, pues lo cierran en un mar de dudas. En ese momento no saben. Entonces, claro, el estado de ánimo es una consecuencia de todo eso. Lo que pretende el programa de rehabilitación cardíaca es infundir confianza, y cuando el paciente ve que de forma progresiva puede ir haciendo ejercicio, va generando confianza, va ganando confianza, que va conociendo su enfermedad, va viendo lo que puede comer, va viendo cómo el médico un poco lo va guiando y le va diciendo lo que puede hacer, si puede trabajar, si no puede trabajar. Entonces, y también en algunas unidades es importante, en algunas unidades está integrada, no en todas, está integrada la labor de un psicólogo, que en casos extremos, a veces todo esto con la rehabilitación cardíaca va retrogradando, o sea, va disminuyendo, va desapareciendo, pero en otros pacientes realmente, que no son la mayoría, sí que la situación de tristeza y de estado de ánimo venido abajo es muy acentuada, ¿no? Y en estos casos, que afortunadamente no son muchos, hay que recurrir a la labor de un profesional experto en ese ámbito, que es el psicólogo, ¿no? Que ocupa también un papel importante en el programa de rehabilitación. De rehabilitación, o sea que esto hay que, la tristeza y el estado de ánimo bajo, pues hay que trabajarlo y hay que tratarlo, y hay profesionales que les pueden ayudar. Y que todas estas cosas tienen que ver con lo que afecta en la enfermedad, en el entorno, ¿no? En la vida de la persona, y no tanto tiene una causa física. Pregunto esto y traslado esta pregunta al doctor Hidalgo, porque tenemos aquí una pregunta de una paciente que nos escribe a través del blog y que nos dice que tiene, esto lo entenderá el doctor Hidalgo perfectísimamente, una transposición de grandes vasos con comunicación interauricular, y desde que le cerraron la comunicación está muy depresiva. Si esto es normal. Sí, bueno, se trata en este caso de una paciente que tiene una cardiopatía congénita, es decir, una paciente que ya al nacer tenía una malformación importante de su sistema cardiovascular, de su aparato circulatorio, ¿no? Entonces, y que ahora, en una situación, después de hacerse una corrección de una comunicación interauricular, que es un defecto, un pequeño agujerito que comunica las dos aurículas del corazón, tiene un estado de ánimo venido abajo. Realmente la explicación de esto no es física, puesto que la paciente en sí ahora
está en mejores condiciones físicas que estaba, y sin embargo una cuestión psicológica. Los pacientes con cardiopatías congénitas, como es la paciente que nos escribe a través del blog, son pacientes en los cuales el estado de ánimo es especialmente importante de tratar y de considerar, ¿no? Son pacientes que tienen dificultades, unas ciertas dificultades de integración psicosocial, son pacientes que ya nacieron así, que desde pequeños se han visto limitados en su vida diaria, en su acceso a trabajo, en su relación con los demás, incluso su relación a nivel de pareja, y que incluso en cosas tan simples como es ir a hacerse un seguro de vida para proteger a los que viven con uno, a su hijo si es el caso, y que tienen dificultades de todo ese tipo, ¿no? Y que entonces, bueno, el aspecto psicológico, el estado de ánimo deprimido, pues es algo que porcentualmente es mayor en estos pacientes que en otros pacientes con otro tipo de cardiopatías. En algunas unidades de cardiopatías congénitas del adulto, y en nuestra comunidad hay varias muy potentes, pues se cuenta, como es algo que se sabe, se cuenta con el apoyo de psicólogos, bien de presencia física o bien psicólogos consultores, para tratar casos realmente complejos, ¿no?, de estos pacientes. Qué bien, qué bien, qué bien. Estamos ya casi terminando y quiero recordar que pueden enviarnos algunas preguntas de última hora a través de Twitter con el hashtag PreguntaCorazón. Todavía estamos a tiempo. Ya por último, me gustaría trasladar al doctor Hidalgo algunas preguntas que también son pues una preocupación en muchos de nuestros pacientes, de las personas que viven con una enfermedad de corazón, y que tienen que ver con el ámbito de la sexualidad. Es un tema que preocupa y es un tema que genera, bueno, angustia en muchas personas, ¿no? Los pacientes nos han trasladado algunas preguntas en este tema, en este sentido, ¿no? Por ejemplo, bueno, la más general, ¿puede una persona con problemas de corazón mantener relaciones con normalidad? Pues en términos generales podríamos decir, pero igual que hemos dicho en otras cuestiones anteriores, depende de cada caso, ¿no? Ajá. Depende de cada caso, y es importante también para dar respuesta a esto, hacer una evaluación global de la situación en la que el paciente queda, ¿no? Lo que decía un poco antes, no es lo mismo haber quedado con una capacidad física del corazón, que el corazón esté al 80% del funcionamiento normal, que esté a un 20%. Entonces, aún así, en principio, como cosa general, lo que pretenden los proyectos o los programas de rehabilitación, en la medida de lo posible, es llevar al paciente lo más cercano posible a la situación previa. Y en estos programas de rehabilitación cardíaca, el abordaje de la sexualidad ocupa un papel muy importante, puesto que es un aspecto importante de la persona y que es algo que a los pacientes realmente y a sus parejas les preocupa mucho, ¿no? Hay mucha incertidumbre, mucho miedo, hay una serie de cuestiones que no sé si abordaremos sobre relativa al uso de fármacos, hasta dónde puedo llegar, quiero decir que ahí no son muchas incertidumbres que hay que ir respondiendo poco a poco, y el apoyo en algunos casos del consejo médico y también del psicólogo puede ser importante. En concreto sobre este tema y el uso de fármacos hay una pregunta sobre la Viagra, ¿no? Si está contraindicada para las personas con problemas de corazón. Como comentario general, no, sí hay un aspecto concreto, y es si hay un grupo de pacientes del corazón en los cuales realmente está contraindicado, o dicho de forma más directa, está prohibido usar este tipo de fármacos como la Viagra, y son pacientes que toman, que han tenido un evento cardíaco, por ejemplo un infarto, y que toman nitratos. Es decir, no se puede tomar Viagra y al mismo tiempo usar cafinitrina. Cuando se asocian estos dos fármacos, el por qué no se puede usar es que se pueden producir bajadas de tensión arterial bruscas, de forma que el paciente puede quedarse con una tensión máxima de 5 o 6, ¿no? Y eso es muy perjudicial para el corazón. También puede ocurrir
y yo creo que es importante advertirlo aquí, que un paciente durante el acto sexual tuviera y haya tenido ya previamente un infarto, tenga en ese momento un dolor compatible con una angina de pecho. Es importante al paciente, si le ocurre eso, decirle que lo que tiene que hacer es cesar lo que es la actividad sexual y intentar relajarse lo máximo posible, pero no tomar, como muchas veces pautamos para el tratamiento de ese episodio de angina, cafinitrina. En esas circunstancias el uso de cafinitrina estaría absolutamente prohibido, y si después de cesar y estar en reposo el dolor sigue, tendría que acudir a un centro hospitalario. No es lo normal que ocurra, pero yo sí insistiría en esta advertencia de que Viagra y cafinitrina, o en forma de comprimido o bien de spray sublingual, no. Vale. De todas maneras, muy importante lo que nos explica el doctor Hidalgo, ¿no? Que en este tema que genera inseguridad y que genera angustia en muchas personas, que es todo el ámbito de la sexualidad, pues también en las unidades de rehabilitación cardíaca pues nos pueden ayudar a normalizar nuestra vida también en estos aspectos, que a veces ni siquiera los comentamos porque parece que esto forma parte de otro ámbito, ¿no? De que los médicos no entienden de esto, ¿no? De hecho, en los talleres, porque bueno, en los talleres dentro de un programa de rehabilitación hay charlas, talleres de nutrición, de aspectos laborales y también de sexualidad, que son unas de las charlas estrellas, claro, de los programas, y realmente los compañeros expertos en esta cuestión nos hablan un poco de esto, ¿no? Que comenta que al principio de llegar pues está todo el mundo con mucho miedo a expresarse, y al final, bueno, se desenvuelve todo en un ámbito espontáneo en el cual se aclaran preguntas y situaciones concretas, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el camino a seguir. Muy bien. Me están pasando mis compañeras algunas preguntas que llegan así de última hora, y que bueno, ya son cosas concretas de temas que hemos hablado, y que se las voy a plantear al doctor Hidalgo antes de que terminemos. Acaba de llegar una que dice ¿qué hace o qué provoca que un derrame pericárdico vaya a más o desaparezca? Bueno, realmente cuando un paciente tiene derrame pericárdico, y derrame pericárdico se puede tener por varios motivos, uno de ellos es por haber tenido una infección vírica, o sea, un simple catarro viral, un catarro respiratorio, un resfriado, es muy poco frecuente entre todos los pacientes que tienen resfriado, pero puede provocar un derrame pericárdico en un grado de frecuencia muy poco. No quiero lanzar el mensaje de que ahora el que esté resfriado se asuste, pero es algo que puede ocurrir. Esa es una de las etiologías. Otro origen es haber tenido un traumatismo, un golpe. En fin, hay muchas causas de derrame pericárdico. Realmente lo importante cuando uno tiene un derrame pericárdico, acude al médico y se detecta, es primero recomendar reposo, y según cómo sea la situación y los análisis, mandar analgésico o bien antiinflamatorio. Cuando nosotros estamos en el hospital y diagnosticamos una pericarditis, o sea, un derrame pericárdico, en ese momento ni el paciente ni tampoco el médico saben si el derrame va a ir en aumento o no. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues lo que podemos hacer es seguir las recomendaciones del médico. Lo que puede hacer el paciente, y es lo que le va a recomendar el médico, si hay derrame, es reposo, y según sea el caso y los análisis, analgésicos o antiinflamatorios. Cuando hay dolor en el pecho y derrame, normalmente el paciente suele quedar ingresado. Cuando es un derrame agudo. ¿Qué es? Estamos hablando del derrame pericárdico. La persona que nos lo ha preguntado seguro que lo tiene clarísimo, el doctor Hidalgo también, pero sí, el resto de nosotros. El corazón, podemos decir, el músculo cardíaco está envuelto o protegido, por así decirlo, por una especie de bolsa, de una bolsa que tiene una doble capa. Cuando el pericardio, cuando esa bolsa se inflama por distintas causas, pues puede provocarse un derrame. La cuestión del derrame es importante de controlar su cuantía, porque cuando aumenta, si el derrame sigue aumentando, el corazón se puede ir adaptando, pero puede llegar a un punto
que tal volumen de derrame no deje que el corazón se llene de sangre y la expulse. Por lo tanto, es un poco como que ese líquido, como ese derrame, cuando es muy grande, puede de alguna manera impedir que el corazón funcione, ¿no? Bien. Vale. Entonces, por eso cuando hay un derrame recomendamos reposo. Y fármacos. Y normalmente cuando el derrame es agudo, cuando el paciente lo presenta, no lo tenía y lo presenta, normalmente el paciente suele quedar ingresado precisamente hasta ver si el derrame va disminuyendo o va aumentando. O si va disminuyendo, pues se puede seguir con tratamiento médico y reposo. Pero hay casos, que afortunadamente son pocos, cuando el derrame sigue en aumento y el corazón empieza a tener signos de que no funciona correctamente, en los cuales hay que drenar, hay que quitar, hay que pinchar un poco ese derrame con una aguja, extraerlo y que el corazón vuelva a funcionar. Vale, perfecto. Pues nada, reposo para la persona que pregunta y esperar y seguir las recomendaciones del médico. Otra última pregunta así rápido que nos llega y es sobre los extrasístoles. ¿Qué son los extrasístoles? Bueno, los extrasístoles, el corazón normalmente late de forma automática desde que nacemos, tiene varios sitios donde se originan los impulsos eléctricos y los impulsos eléctricos se originan con una cadencia rítmica. Con ritmo, es decir, normalmente entre una señal eléctrica y otra hay un periodo de tiempo que es constante. Pues lo que se produce con el extrasístole es que hay una señal eléctrica, por así decirlo, que se adelanta a lo que sería el ritmo normal. Y eso provoca que el corazón lata antes de lo que debía. Eso puede ocurrir con una frecuencia de 1 cada 2-3 veces, 1 de cada 100, es variable, ¿no? Lo que el paciente siente cuando tiene una extrasístole, hay pacientes que lo definen como si el corazón, como si tuvieran un vuelco, otros definen que lo que les ocurre, lo que ellos notan es como si el corazón se parara, y luego es muy variable como cada paciente lo expresa, porque hay pacientes que tienen extrasístole y no notan nada, y otros pacientes, esta patología que es banal, por así decirlo, cuando es poco frecuente, lo viven como una angustia tremenda, que les hace que no puedan llevar con normalidad su día a día, ¿no? O sea que si es una cosa ocasional y tal, no tiene mucha importancia. Prácticamente todos los pacientes, incluso la población sana, cualquiera de nosotros, si se nos hiciera un registro eléctrico, lo que es una de nuestro electrocardiograma de las 24 horas, si pudiéramos llevar un aparato de 24 horas que almacenara todo el electro de todo un día, prácticamente todos, tenemos alguna extrasístole a lo largo del día. Quizás las personas con problemas de corazón están más pendientes, ¿no? Y por eso lo notan más y se preocupan más. Las personas que tienen cardiopatías tienen más extrasístoles y pueden tener extrasístoles a las cuales haya que prestarle más atención. Esto es algo que ya cuando el médico trata a este tipo de pacientes ya detecta, ¿no? No es lo mismo tener una extrasístole en un corazón sano que tener extrasístoles, como bien refiere, en corazones enfermos que hayan tenido un infarto. No es lo mismo tener una extrasístole al día que tener 10 extrasístoles al minuto. Entonces toda esa evaluación se hace cuando un paciente se le da de alta y además hay fármacos que pueden prevenir las extrasístoles, incluso que pueden mejorar el pronóstico cuando esto ocurre en pacientes con enfermedad. Nos está preguntando un paciente sobre este tema y sobre que nota extrasístoles cuando lleva tiempo sin hacer ejercicio, sin montar en bici, cuando empieza otra vez con el ejercicio. Si eso es normal, si debe parar, si se debe preocupar. ¿Que no las nota? Que nota más extrasístoles cuando empieza a montar en bici después de llevar un tiempo sin hacer ruta en bicicleta. Sí, bueno, todo eso es expresión de que el entrenamiento es importante, ¿no? Ahí es importante hacer una evaluación y luego hacer ejercicio un poco de forma controlada. Es importante, no sé, en el caso de este paciente, y eso es otra llamada de atención que yo creo interesante en un foro de este tipo, que cuando hacemos ejercicio debemos de hacerlo con una pauta concreta. O sea, de poco vale hacer un ejercicio en un paciente que monta en bicicleta 2 veces al año, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que el ejercicio es beneficioso cuando se hace de forma regular, y cuando se hace de forma regular el corazón está más entrenado y contribuye
a que este tipo de irregularidades pues sea menor, ¿no? Claro. Y debe parar, si nota extrasístole, hombre, puede ser, si es una sensación momentánea, instantánea, que es un extrasístole que dura un instante, menos de un segundo, no es necesario. Si el paciente lo que nota son palpitaciones, es decir, palpitaciones son latidos continuos, extrasístoles continuas, que en ese momento él no sabe si van a cesar, si se van a quitar solas o no, lo más recomendable en ese caso sí es parar. Vale, pues nada, entrenando continuamente, poco a poco, con la recomendación y con la evaluación de su equipo sanitario, de su médico, de la unidad de rehabilitación cardíaca, y poco a poco, sin coger la bicicleta después de un año y pegarse una panza de bici. Creo que hemos dado un buen repaso a dudas, a preguntas sobre las enfermedades cardiovasculares, sobre la vida, sobre la cotidianidad de las personas que viven con problemas de corazón. Yo he estado encantada todo este rato porque ha sido muy fácil, porque Rafael Hidalgo nos lo ha explicado, nos ha dado respuesta a todas las preguntas que le teníamos preparadas de una manera muy sencilla y muy precisa, y bueno, pues ha sido de verdad muy agradable. Yo me gustaría terminar con 3 consejos, con 3 consejos para cuidar nuestro corazón. Bueno, yo agradecer la oportunidad que se nos da de difundir mensajes de salud. Yo creo que el primer mensaje que yo le trasladaría a los pacientes cuando ya han sido pacientes y han tenido un evento es que el cómo vayan a ir las cosas depende mucho de nosotros, es decir, que hay que tener esperanza. De nosotros los pacientes. De nosotros los pacientes. Tenemos que adherirnos bien y estar unidos con nuestro médico, seguir sus consejos sobre salud, sobre nuestra enfermedad, sobre las conductas que tenemos que hacer, y ni mucho menos todo está perdido, ¿eh? Es decir, hay pacientes, muchos pacientes que después de haber tenido un infarto tienen una vida plena en todos los aspectos, incluido el aspecto laboral, sus aspectos de relación, etcétera. El segundo mensaje que yo trasladaría es el del ejercicio físico. Es importante que tengamos una actividad regular, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero es importante que tengamos este hábito, la disciplina que supone, la autoestima que genera en los pacientes y luego el control que se logra también del peso, ¿no? Yo creo que esto es importante. Y luego la tercera cosa que yo diría es el realizar una dieta adecuada. Yo insistiría mucho en cuidar nuestra dieta, la dieta mediterránea, el fomentar hábitos nutricionales, de nutrición saludables, el que inculquemos estos valores a nuestros niños, a nuestros hijos. Es tremendo el aumento que estamos teniendo de obesidad infantil en España en general, en nuestra comunidad también, por supuesto. Y esto es algo que depende mucho de los padres y los educadores. Realmente los niños al final acaban tomando lo que toman, pero también depende mucho de nuestra permisividad, ¿no? Yo creo que esto habría que lanzar ya desde las escuelas mensajes de nutrición, y yo actuaría mucho desde el punto de vista de política sanitaria en cuestiones relativas a la prevención. Por supuesto que es muy importante cuando el paciente ha tenido un infarto tratarlo lo mejor que sabemos, y en nuestra comunidad lo hacemos creo que bastante bien, pero yo creo que debemos reforzar a nivel de todas las administraciones políticas de prevención de la salud. Y yo creo que estos mensajes de hay esperanza, podemos llevar una vida plena, nutrición y ejercicio serían los mensajes resumen que yo lanzaría. Pues muchísimas gracias, Rafael Hidalgo. Insisto, ha sido muy interesante y ha sido un placer.
Decir que son muchos los centros sanitarios en los que las personas con problemas de corazón pueden acudir para recibir ayuda y para que les acompañen en esta nueva etapa de la vida donde van a vivir con una enfermedad de corazón. Son también muchas las unidades de rehabilitación cardíaca, como nos han explicado, donde una persona con un problema de corazón puede encontrar, pues ya digo, ayuda y soluciones para llevar una vida plena. Recordar y contar a la gente que se ha acercado a la escuela de pacientes hoy por primera vez que en la página web www.escueladepacientes.es tenemos un aula sobre enfermedades de corazón donde pacientes expertos como ellos ayudan a otros pacientes, que hay un blog donde pueden encontrar consejo y ayuda de otras personas que ya llevan tiempo viviendo con un problema de corazón, que también en esta página web pueden encontrar un aula de cocina con recetas de dieta mediterránea y con recetas y consejos para comer rico y sano, aunque cuidemos nuestro corazón, aunque tengamos una enfermedad de corazón, y que además en breve también a través de la web y de manera virtual, cada uno desde su casa podrá encontrar recomendaciones, consejos y ayuda entre iguales en el tema de la sexualidad. Agradecer a la Sociedad Andaluza de Cardiología, a la Fundación AstraZeneca, la posibilidad y la oportunidad de llegar a tantas personas de esta manera. Es el primer videochat de la Escuela de Pacientes y bueno, es el primero de otros que vendrán a continuación. Esperamos que haya sido útil y que bueno, que todas estas cosas nos ayuden y nos sirvan a vivir mejor y a vivir de una manera más sana. Muchas gracias. Muchas gracias.